Lo significativo del nacimiento de Jesucristo. La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto, y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy, esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado. Pero poco a poco se han ido desechando debido a que algunas personas lo han objetado, lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, para quienes odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque y luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre. Pero piense en esto. Dios puso el primer pesebre aquí y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben. Los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga. No importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, en aquel lugar, donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país. No importa lo que trate de hacer la gente. Así pues, deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena es fácil decir, la hemos visto por años, pero ¿qué representa? Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Y luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1, porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre, aquí en este primer capítulo, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es. No dice fue, sino es. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado en ese pesebre había un bebé, de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes. Escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo. Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa o solo es algo religioso, no solo es algo religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado, aun antes de que yo naciera. Piénselo, nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y piense en esto, nada es por nuestro mérito. Piense que pasará toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá, y el perdón de pecado es suyo, y su nombre está en el libro de la vida. Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir, el regalo del Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre. Eso es nuestro. Y piense en esto, no se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo, no nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio, ¿verdad? No, nació en una cunita, así que no podemos fijarnos en el entorno. ¿Y Belén dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. Eso no era posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, eso es imposible. ¿Y qué decimos? Sí, claro que es imposible. Eso no requeriría un milagro. Sí, exacto, es un milagro, porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé, para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado. Y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Miren, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. Y no pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así no me molesta. Siento compasión por ellos, por la sencilla razón de que pueden tener una mente brillante, que puede explicar, inventar de todo, pero no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben. Y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quieren. Es natural. Si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos, son necios, para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad. Y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad. Que murió en una cruz es una realidad. Y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad. Que resucitó de los muertos es una realidad. Se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad.
y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios, piense en eso. Posiblemente, si es verdad, ¿qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes ni de comida, no se trata de diversión, se trata de Dios, se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección, se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación, no tendría sentido. Pero gracias a Dios todo es verdad, su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en eso. Pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador, pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo. Se levantó de la tumba y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida. Y si alguien me dice, ¿y cómo sabe que es salvo? Puede explicarlo. Tiene certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque es una promesa del Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento en el que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo, y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de la vida eterna. Entonces, al considerar que Dios les reveló todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Por ejemplo, Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre. Lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo. Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Y quizás alguien diga, no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlos. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno, «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue, «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poco y me aseguró que entendía, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esa semana y me dijo, ¿te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón? Nunca he dudado de eso. Piense en el mundo, en toda su sabiduría. Piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tanto niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto,
como las computadoras, que son tan difíciles. Y Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda del pecado para salvarte y para siempre. Piensa en lo sabio que fue. Cuán sabio es Dios. Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón. Y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, esto fue lo que hizo. Envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios, nacido como un bebé, en un pesebre, no en un palacio. Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire todo lo antinatural que Dios hizo, si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo, cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos, Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Y así dice la Biblia: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida, y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Y vea lo que Dios hizo mediante ellos. Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense: ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted, pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían. Y recuerde esto: Dios no comete errores. No hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Y sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida, no lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan, y eso es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor, pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá. Y a veces acusará a Dios de maltratarle, pero la verdad es que Dios le cuida. Y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda.
Él le salvó y nadie puede decir, entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así, no lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó. Pero, ¿y su vecino? No le ha salvado. Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. Les ha hablado de Cristo, pero aún no son salvos. Porque todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca lo entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable, de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret y a este joven José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo. Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios. Y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo, porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios. O tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no importa lo que le suceda desde ese momento, porque al morir la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, de ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo. Si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído. ¿Es Cristo o separación eterna de Dios? Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle al Señor que perdone sus pecados. Entréguele su vida y permita que Él cambie su destino eterno. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Padre, gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, sino a tu manera. Gracias por tu gracia, amor, merced, bondad, todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Y gracias por la crucifixión, por la resurrección. Y gracias porque has prometido regresar. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos a tu presencia contigo, ya sea individualmente o el día en que Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles santos a raptar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy solo queremos decir, Señor Jesucristo, te amamos. No siempre lo entendemos, pero te amamos, te adoramos y te pedimos que obres de tal manera en nosotros para que quienes nos conozcan, conozcan a Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Cuando nos adelantamos al plan de Dios. Una de las lecciones más importantes en la vida es aprender a escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, no sabremos qué hacer. Si lo escuchamos, entonces debemos decidir si lo obedecemos o desobedecemos. Pero ¿cómo sabremos cómo quiere Dios que vivamos si no aprendemos a escucharlo?
Y no solo a escucharlo, sino también a reconocer que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y no siempre coincidimos con su tiempo. Quizás haya razones propias, egoístas, pero aprender a escucharle y también a acatar su tiempo es una gran lección en la vida. Y mucha gente pierde sus bendiciones al no esperar el tiempo oportuno. Tienen sus propias ideas, se desesperan, se preocupan, escuchan noticias, escuchan a los demás y ahí siguen, sin detenerse a pensar: Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Creo que nuestro fracaso en buscar su consejo y dirección al tiempo es un asunto grave. Acompáñeme al capítulo 12 de Génesis. Eso es lo que Dios dijo a Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, creo que más que evidente no podría ser. Esto no podría ser más claro. Así que Dios dejó muy claro lo que Abraham debía hacer y lo que él haría. Pero en vez de seguir las instrucciones de Dios, cometió un desliz por aquí y otro desliz por allá. Y mire, preste mucha atención. Dios nos conoce a la perfección, sabe cuál es su voluntad y propósito para su vida y no hace sugerencias. Dios da órdenes, porque sus órdenes vienen de una mente, de una voluntad y un propósito del todo perfectos. Nunca le pediría que haga algo que no encaje en su voluntad para su vida. Y su voluntad siempre es la mejor opción. Y si se fija en este pasaje de la Biblia, no solo le prometió un heredero, sino que dijo: en efecto, ve afuera y mira el cielo y las estrellas, así será tu descendencia. Y le dijo que serían esclavos en Egipto 400 años, pero le dijo que él iba a morir en paz y en buena vejez, y que tendría una tierra de herederos. Y Dios hizo exactamente lo que prometió. Bien, fue decisión de Dios, porque dice: haré tu nombre grande. Y todos los creyentes podemos rastrear nuestro linaje hoy mediante Jesús hasta Abraham. Y vayamos al capítulo 16 de Génesis. Habían pasado algunos años desde que Dios le hizo la promesa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Cuando dejó su hogar se fue a Canaán, tierra elegida por Dios. Al llegar había una gran hambruna, así que va hacia el sur, a Egipto, y no tenía por qué traer a Agar de Egipto a su familia. Abraham fue una gran elección de Dios, pero cometió errores. Y cuando Dios dice algo, no dice: hazlo si te parece, no dejes de hacer esto y eso. No. Él dio instrucciones claras porque conocía el futuro. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai y siguió cometiendo errores. Creemos que un hombre escogido de Dios lo escucharía, pero quiero que vea esto. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Pero, ¿de quién fue esta idea realmente?
yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Lo que vemos no es más que un acto de desobediencia. No pudo esperar a Dios y escuchó las voces equivocadas. Y la gente aún escucha voces equivocadas. No esperan a Dios, quieren todo ya. Si no entiendo cómo podría hacerlo Dios, yo mismo lo haré. Mucha gente, la mayoría, vive en desacuerdo con Dios, fuera de su voluntad, actuando por su cuenta, porque el asunto no sale como pensan. Dios tiene un plan para su vida, y si sigue este plan le irá mejor. No importa lo que alguien más le diga. Si sigue su propio plan, estará solo. Recuerde esto, que el Dios que lo creó, quien es infinito en inteligencia, conoce todo su pasado, su linaje, su presente y su futuro. Dios tiene el mejor plan para usted, sea lo que sea, pero debe aprender a escucharlo. Si no aprende a escuchar a Dios, ¿cómo le obedecerá? Si no le obedece, ¿cómo experimentará las bendiciones de Dios? Es así de simple. Enseña a sus hijos a ser obedientes, pero ¿vive en desobediencia? Dios dice que obedezcamos porque solo Él nos tiene lo mejor. Y así, por su desobediencia y renuncia a esperar en Dios, Sarai logra lo que quiere. Pero no solo logra lo que quiere, sino muchos días y años de dolor, aflicción, discordia, conflicto y demás. Así que tiene un hijo y Abraham tiene 100 años. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué no hizo algo antes? Porque quería proclamar ante el mundo que su elección, su estirpe, sería un milagro de Dios. Tenía un plan, fíjese, y esa es la razón por la que su vida de oración debe ser tan importante para usted. Escuchar a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? Pienso en todo lo que sucede en la vida de una persona, lo cual es un claro ejemplo de lo que pasó aquí. Y no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que sea ya. Por ejemplo, queremos comprar una casa. ¿Es la voluntad de Dios o no? Y usted dirá, mire, hemos esperado y ya basta de esperar. La queremos ahora. Pero se adelantó a Dios, porque así le pareció y no le pidió su dirección. Yo creo que hay gente, por ejemplo, que en su búsqueda de un empleo en la vida, cuando éste aparece dicen, es mejor que lo acepte, es lo mejor que puedo hacer. Usted no lo sabe, nadie sabe lo que Dios planea para usted, ya sea comprar algo o casarse con alguien, o lo que sea, ir a la universidad, especializarse en algo. Bueno, esto es lo que haré, pero ¿le ha preguntado a Dios? ¿Lo ha dirigido Dios o no? Escuchar a Dios es parte vital de la vida cristiana. Escuchar a Dios es parte de la vida. Dios lo sabe todo y ha planeado lo mejor para usted. Y usted tomará sus propias y necias decisiones porque no puede esperar. Sí puede esperar, pero no quiere. Y deberá pagar el precio por no esperar. Mire, su propia vida. ¿Vive según el plan y la voluntad de Dios para su vida? ¿Le pide orientación y consejo en su vida? ¿Le pregunta sobre el tiempo oportuno en su vida? ¿O solo toma decisiones propias? No tengo tiempo, sí lo tiene. Dios podría quitarlo de en medio así, si quisiera. Sí tiene tiempo para esperar en Dios. Es lo mejor, siempre lo mejor. ¿Y bien qué ocurre? Decidimos adelantarnos a Dios. No tomamos buenas decisiones, solo tomamos decisiones que nos gustan de momento. Y quisiera decirle a cada universitario que antes de tomar una decisión en su carrera particular, en lo que quiere hacer o en su especialidad, debe preguntarle a Dios. No querrá perder su tiempo ni malgastar su vida después de graduarse, ¿verdad? Pero si cree que es bastante listo para decidir sin necesidad de Dios, he oído tantas veces eso. ¿No necesita a Dios? Claro que sí. Si no cree que necesita a Dios, mire,
Ningún título superará su ignorancia si cree que no necesita a Dios. Usted puede obtener cualquier título o diploma de cualquier universidad, pero si cree que es más listo que Dios, ya ha fracasado. ¿Y qué pasa entonces? Escuchamos a los demás. Bueno, creo que debe hacer esto. ¿Es lo que Dios dijo? ¿Es lo que Dios dijo o solo lo que yo dije? Y a menudo la gente es engañada por la apariencia. Me quiero casar con ella porque es hermosa. De modo que decidimos de acuerdo con la apariencia, y esa no es la voluntad de Dios. A veces solo es cuestión de impaciencia. Yo creo en Dios, espero en Dios, pero solamente esperaré hasta aquí. ¿Se imagina decirle a Dios que usted tiene un plazo limitado que le dará antes de elegir a alguien con quien casarse? Y al casarse empieza una vida de crisis, conflicto, separación y al fin el divorcio. Escuchar a Dios es algo indispensable para andar con Dios. Y andar con Dios es algo indispensable para vivir una vida que traiga satisfacción, paz, gozo. Todo lo que necesite, Dios lo proveerá. Y a veces la gente, por temor al fracaso, se adelanta al plan de Dios. Mire, si no hago esto, y si no hago aquello, y si no hago tal cosa, me perderé esto. Preste mucha atención. Usted nunca perderá si obedece a Dios, porque Dios sabe todo sobre su futuro. Y también sabe qué lo hace tropezar, y conoce sus flaquezas y las áreas donde le ayudará a vencer. Si usted empieza en la vida sin Dios, va en la dirección equivocada. Y cuando se somete a Él, permite que Dios Todopoderoso, quien lo sabe todo, lo lleve a tomar decisiones correctas todas las veces. Pensando en mi propia vida, a los 14 años ya sabía que Dios me decía: debes predicar el Evangelio. Es lo único que me dijo en ese punto de mi vida. Y acabé la secundaria y la universidad sabiendo lo que Él quería que hiciera, así como al terminar el seminario y lo demás. Dios le dirá lo que quiere que haga si se lo pregunta. No significa que Él le hará saber su vida entera, pero sí el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Dios se interesa en su éxito si le obedece. Y no significa que tendrá éxito siempre, o que será rico, o que tendrá todo en la vida cuando lo quiera, sino que su vida estará completa y llena de gozo, paz y felicidad. Habrá sufrimiento, dolor y pérdida, sí, pero al final sentirá satisfacción y plenitud en la vida. La gente teme fracasar si no lo hace ahora. Es la mentira del diablo. No se trata de su edad, sino de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la clave. Y a veces tememos que nos perderemos algo. Y luego está el problema de la falta de fe. No creo que Dios tenga un plan para mi vida. No creo que tenga que esperar. No creo esto, no creo lo otro. ¿Qué es lo que cree? Es decir, si no cree a Dios, ¿en qué cree? Si no cree que Dios tiene una voluntad para su vida, ¿está aquí por accidente o debido a sus padres y todo depende de usted en este mundo loco y arruinado? ¿Depende de usted decidir lo que va a hacer y dónde lo hará y todo eso? Me pongo a pensar en cuántos estudiantes no estarían hundidos en deudas al terminar la universidad, debiendo $2,000 o más a la facultad. ¿Es lo que Dios quería que hiciera? Él siempre nos tiene lo mejor. No dice lo más fácil, sino lo mejor al final. Así que pagamos las consecuencias al no esperar en Dios. Un ejemplo perfecto. Sara dijo: bien, ya he esperado bastante y ya he envejecido y no podré tener hijos. Así que tomemos a esta esclava egipcia y que sea mi sustituta. Esa no era la voluntad de Dios. Dios la perdonó a pesar de eso, y no fue el único error que cometió. Pero aquello, fíjese, parecía lo más simple y correcto. No siempre podemos fiarnos de la apariencia, ni podemos fiarnos de su importancia,
ni tampoco fiarnos de cuántas veces lo aprueban. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Por tanto, hay consecuencias cuando nos adelantamos a Dios, y una de ellas es que nos privamos de lo mejor de Dios. Piense en eso. Usted puede adelantarse y tomar una decisión y arreglárselas por un tiempo o incluso toda la vida. Pero se ha perdido lo mejor de Dios. Mire, no tenemos más que un viaje aquí. Lo sabe, ¿no es cierto? Solo tenemos un viaje. Bien, ¿y por qué tomar otro rumbo cuando no debemos? Nos privamos de lo mejor de Dios. Retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nos desviamos, el propósito de Dios se interrumpe, no se completa. Equivocamos el rumbo y a veces la gente debe pasar por un desastre antes de entregarse a Dios y estar dispuestos a decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Lo eché a perder todo, te pido que me perdones. ¿Lo perdonará? Sí. ¿Lo sacará adelante? Sí. ¿Podrá cumplir su voluntad en su vida? Tal vez sí, tal vez no. Depende de lo que sea. Dios da una segunda oportunidad. 3, 4, 5, aleluya, 10, 11, 12, toda clase de opciones. Pero cada vez que nos damos prisa y elegimos mal, perdemos. Y luego experimentamos discordia en nuestra vida. Cuando no esperamos en Él, habrá discordia. La vida produce situaciones que crean discordias. Pero si nos entregamos a Él, nos permitirá continuar, crecer en medio de ellas, ser mejores a causa de eso y seguir su voluntad sea como sea. Asimismo, sufrimos decepciones en la vida. Fuera de la voluntad de Dios, se decepcionará. Yo creo que mucha gente piensa que lo tiene todo y toman un rumbo en la vida fuera de la voluntad de Dios diciendo: mire, ¿qué puede pasar en esta situación? Con tanta bendición, no hay duda de que hacemos lo correcto. No necesariamente. Quizás sus padres puedan costear sus estudios y parte de su vida, pero eso no significa que esté en la voluntad de Dios. Y no los tendrá siempre. Lo importante es, ¿qué quiere Dios? Y también tiene que preguntarse: ¿soy lo bastante sabio para hacer un alto ahora y decir: Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Qué deseas hacer en ella? ¿Cuál es el paso que sigue según tu plan y tu voluntad? Y ahora quizás usted diga: ¿y bien cómo sé que Dios me hablará? Porque lo prometió. Dijo así, escuche bien, dijo: este es Dios. Él actúa a favor de quien espera en Él. Cuando decimos: Señor, no sigo más, quiero saber cuál es el siguiente paso en mi vida, Dios estará ahí y nos dirá cuál es, si confiamos en Él. Pero si usted no confía, no tendrá su dirección. Dios no puede dirigirlo si vive en pecado. Tiene que elegir. Asimismo, imagino que en algún momento estará a la espera de una derrota tras otra y quizás de la destrucción en su vida. Vea lo que pasa en la vida de los demás y no tiene que ser así. Así que, el asunto es: ¿cómo viviré mi vida? ¿La viviré según la voluntad de Dios y lo seguiré? Quizá no tenga esto y lo otro, pero querré saber cuál es su voluntad para mi vida. Y no es cierto que la dicha, el gozo, la paz, el contentamiento y la satisfacción son más valiosos que un montón de dinero. Son mucho más valiosos que la notoriedad y todo lo demás. Pero es nuestra decisión. Todos decidimos eso a diario. ¿Seré obediente a Dios hoy o no lo seré? ¿Seguiré los pasos de un Dios que me ama incondicionalmente, que ha prometido darme dirección y ha prometido proveer para mi vida y darme lo mejor? ¿Lo escogeré a Él? ¿Escogeré la voz de Dios o escucharé el llamado del mundo e iré hacia allá? Es una opción. Y ojalá pudiera hablar con cada uno de ustedes ahí que ya han estropeado su vida. Tomó decisiones en su vida por las que ahora sufre. Y déjeme decirle esto: Dios lo perdonará si le pide perdón y entrega su vida a Jesucristo.
y pienso en todos ustedes, que atraviesan situaciones y circunstancias y que están donde saben que no deben estar, arruinando su vida y su futuro. Si está dispuesto a parar y a pedirle a Dios que lo perdone, y recibe a Cristo como su Salvador y le entrega su vida, lo aceptará donde se encuentra y cambiará del todo su vida. La decisión es suya. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y llevarnos en la dirección correcta. ¿Usted lo haría? ¿Quiere lo mejor de Dios? Le aseguro que nadie más puede elegir eso por usted. Dios ha elegido lo mejor. Si desea escuchar, puede experimentar lo mejor. Dios está dispuesto a perdonarlo, limpiarlo de su pecado y darle un nuevo inicio. Es su decisión. Y mi oración es que tome una decisión sabia. Él escucha. Y recuerde esto, que es algo que no puede cambiar. No puede. Usted siega lo que siembra. ¿Y qué ha estado sembrando? Y siega más de lo que siembra. ¿Dónde está usted? Y siega después de sembrar. No puede evitar o esquivar lo que siembra. Puede ser perdonado, pero eso no cambia nada. Mientras tenga la oportunidad, pida perdón a Dios y que le limpie. Pídale un nuevo comienzo. Ya tenga 16 o 60, puede tener un nuevo comienzo. ¿Será el plan original que Dios tenía para su vida? No, pero lo aceptará donde está. Usted no sabe si llegará a los 67 o no, tampoco cuánto tiempo vivirá. Así que, si lo piensa bien, es hora de una decisión entre usted y Dios por medio de su Hijo Jesús. Entréguele su vida a Él y vea lo que hará. Quedará sumamente sorprendido. Y esa es mi oración por usted. Padre, gracias porque puedes salvar a cualquiera. Estás dispuesto a salvar a cualquiera. El perdón que Jesús proveyó mediante su muerte en el Calvario soluciona cualquier clase de pecado. Te pido que toda persona que oiga este mensaje pare, piense, confiese y se arrepiente de su pecado y te dé su vida, y luego que te vea actuar admirablemente en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, nuestro compañero fiel. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, adquirió muchos recursos. La vida no ha sido igual desde que lo aceptó como su Salvador. Y al pensar en todas sus promesas, una de las más impactantes que ha hecho Dios fue: no te dejaré ni te desampararé. No, o sea, pase lo que pase, nunca, en ningún momento, bajo ninguna condición, por ninguna razón, no te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros. Mora dentro de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Al pensar en nuestro pasaje bíblico, que se encuentra en Samuel, capítulo 7, y quizás alguien diga: ¿pero dónde está Samuel? Aquí mismo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Es muy importante que me acompañe a leerlo, porque deseo que veamos este incidente en la vida de David. Y al considerar su oración siempre pienso: Señor, todos deberíamos poder decir, o al menos desear, lo mismo que dijo David sobre su hogar. Así que deseo que veamos esto y leamos desde el versículo 18, porque Natán acababa de hablar con él acerca de lo que haría Dios. Y sucedió esto en el versículo 18 de 2 de Samuel, capítulo 7. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, mucha atención: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Y ahora recuerde que cada vez que dice eso quiere decir: oh Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso.
pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo tuyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto, tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora bien, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Y podría usted decir eso de su casa? Mire, Jehová Dios será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Podría decir eso de su hogar, de su familia? Señor, bendiza mi familia para siempre. La razón por la cual leí toda esa oración es porque mientras más la leemos, y la he leído muchas veces esta semana, qué hermoso acceso a Dios y qué petición tan sencilla hizo. Por un lado, bendice mi casa, oh Señor. Así que pensemos por un momento al pensar en su hogar, esposo, su esposa e hijos, ¿podría decir, bendice mi casa, oh Señor Dios? Bien, David creyó que podía decirlo, y creo, si las cosas están bien en nuestros propios hogares, podemos decir lo mismo. Si hay algo que Dios tiene que cambiar, Él nos lo mostrará. Y pensemos en esto. David hizo lo que todos deberíamos hacer de vez en cuando: sentarnos ante el Señor, meditar en Él, escucharlo y hacerle nuestra petición. Señor, bendice este hogar. Si hay algo en su hogar que debe cambiar, pídaselo a Dios. Señor, quiero que cambies esto y que cambies aquello. Quiero que me muestres lo que debe suceder en mi hogar. Así que David estaba haciendo todo lo debido en lo que respecta a orar por nuestras familias, etc. Ahora, analizar el pasado debe motivarnos a una nueva perspectiva de nuestro futuro. Primero, nuestras relaciones, de nuestra familia, nuestras amistades, gente con quien trabajamos, con quienes compartimos. Veamos todo eso. Y segundo, debemos pensar en nuestros planes y proyectos. ¿Qué planes hizo que cumplió y algunos que no cumplió? Proyectos que comenzó y nunca cumplió porque se olvidó de ellos. Piense en los éxitos o fracasos que ha experimentado durante el año pasado. ¿Le pidió a Dios que le involucrara en eso? ¿Le pidió que le mostrara el camino? ¿Le consultó a Dios el momento indicado para algo que comenzó? ¿Le preguntó si era su voluntad para comprar el auto o tal casa o algo que haría que incurriera en una gran deuda? Y es una carga, piense en eso, y sufre al respecto, pero es demasiado tarde, lo empezó.
Pensemos en nuestros éxitos y fracasos durante el año pasado. ¿Dónde está Dios cuando todo eso comenzó a suceder? Piense en su vida devocional el año pasado y la Biblia, cuánto de ella leyó, y su vida de oración, cuánto tiempo le dedicó. Estamos pidiéndole a Dios que bendiga este hogar, pero si no oro, si no leo la palabra de Dios, en realidad, ¿puedo esperar que Dios bendiga mi hogar? No lo creo. Y mucha gente se despierta por las mañanas pensando, Señor, ¿cómo lograré esto? Debieron haber dicho, Señor, ¿qué debo y qué no debo hacer? Dios es amoroso, piense en eso. Él ha provisto lo mejor para nosotros. Él nos ha dado todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Hay que ser bastante disciplinados para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que Dios desea que nos sintamos satisfechos, pero eso no significa que no tendremos problemas o situaciones, circunstancias que sean difíciles en nuestra vida. Pero Dios desea lo mejor para sus hijos. Así que David hace una oración para que Dios bendiga su hogar, bendiga lo que ocurre. Tenemos derecho a orar todo esto si estamos dispuestos a hacer algo con lo que Dios nos dice. Y solo deseo que piense en esta pregunta. ¿Puede hacer esta oración? Dios, bendice este hogar. O sea, bendice a mi familia, mi empleo, bendice mis actitudes. ¿Soy disciplinado delante de mis hijos? ¿Soy puro delante de mi esposo o de mi esposa? Bendice este hogar, Señor. Y creo que si alguien hace esa oración, Dios bendecirá ese hogar. Quizás le dirija a hacer unos cambios de ser necesario, o puede que no. Pero Dios quiere bendecir el hogar de sus hijos, porque es un testimonio para quienes les rodean, donde sea que trabaje. ¿Puede hablar de cómo Dios bendijo su familia o su hogar? ¿Cómo ha provisto para ustedes? ¿O se va a trabajar el lunes en la mañana y anda muy decaído, la carga de las deudas? Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Todo, lo que sea que desvíe mi mente de Dios no es bueno. Así que David dijo, Señor, bendice esta casa. Y al pensar en eso, pienso en todas las promesas de Dios para todos sus hijos. Pero si usted no es creyente, no funcionará. Mucha atención. Le daré 10 promesas que nos ha dado Dios. Preste mucha atención, son válidas. Y puedo aplicarlas a mi vida si soy sumiso a su voluntad. Estoy dispuesto a someterme a su voluntad en todo aspecto. Y no significa que todo el mundo crezca rápido, sino que Dios sabe dónde estamos en nuestro andar espiritual. No todos estamos en el mismo sitio, así que no podemos juzgarnos. Pero Dios está dispuesto porque tenemos al Espíritu Santo para mostrarnos lo que podemos hacer y en lo que podemos convertirnos si estamos dispuestos a escucharlo. Esta es la promesa para usted y su casa. Dios ha prometido caminar con nosotros. ¿Qué dice? No nos dejará ni nos desamparará. Todo hijo de Dios tiene la promesa de la presencia eterna de Dios con nosotros. Él andará con nosotros. Número 2. Hay una promesa de guiarnos. Hay decisiones que debemos tomar. No siempre sabemos qué es lo más indicado, pero Él dice que nos guiará con sus ojos. O sea, es su modo de decir que Dios, con su omnisciencia, sabiéndolo todo, nos guiará en toda circunstancia, si estamos dispuestos a escucharlo. Y pienso, ¿cuántas personas hoy día son infelices porque están agobiadas con deudas, por ejemplo, o por haber tomado decisiones que al tomarlas sabían que no era lo correcto, sino algo popular, pero no era sabio, y ahora les ha salido caro? Él nos guía, Él nos dice, sobre ti fijaré mis ojos. Él nos escucha, y cuando lo pienso,
¿Qué tal si Dios no nos escuchara? ¿Dónde estaríamos? Él nos escucha, porque así es su carácter. Dios nos escucha, contesta nuestra oración si lo abordamos de esta manera: pedir, confiar, esperar y obedecer. Dios quiere lo mejor para sus hijos, y la oración de David aquí se centró en pedirle a Dios que bendijera su hogar, o sea, bendecir a su familia. Dios está dispuesto a bendecirle de maneras que no puede ni imaginarse. Y quizás diga: no soy esto ni aquello. No se trata de eso. Recuerde, su relación con Dios no es mediante esto, aquello o lo otro. Su relación con Dios es personal, es algo entre usted y el Dios Santo. Y puedo decirle, Él tiene lo mejor preparado para usted. Y bueno, y quizás usted diga: pero lo he arruinado. Dios sabe cómo perdonarle y darle un nuevo comienzo. ¿Y qué promete? Él promete escucharnos. Él nos escuchará. Y desde luego está la promesa de que nos alentará, nos anima cuando estamos exhaustos, como agotados. Y por toda la Biblia hay promesa tras promesa tras promesa de su presencia, de su poder. Él suplirá todas nuestras necesidades. Mucha atención. Suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y luego dice, por ejemplo, que Él nos facultará. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que al ser salvo, el Espíritu Santo vino a sellarle como hijo de Dios, que es uno de sus hijos para siempre. Y Él está allí para facultarle, para ayudarle, para darle sabiduría, dirección y guía. Por eso vino. Nos da todos esos versículos bíblicos. Él vino para darnos guía y dirección y luego facultarnos, equiparnos, fortalecernos. Dicho de otro modo, lo que sea que el Espíritu Santo le guíe a hacer, Él está allí para ayudarle a hacerlo. Así de justo es Dios. Dios no nos pide algo que no nos ayudará a hacer. Piense en eso. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Piense en eso. Y quizás alguien diga: bueno, no puedo con la vida cristiana. Bienvenido al club. Ninguno de nosotros puede sin el Espíritu Santo, porque todos cometemos errores, todos pecamos contra Dios en ocasiones, todos violamos algo que sabemos que no es correcto, que no es bueno para nuestra vida. Pero Dios está dispuesto a perdonar. Pero si obedecemos, dice que si lo hacemos, que esto no podemos cambiarlo. Y la gente no lo cree. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo, y hay consecuencias al hacerlo. Es un principio de Dios. El mundo no lo cree, pero ve a su alrededor. La vida lo prueba, la gente no lo cree. Todo lo que Dios dice es la verdad absoluta e incuestionable, ya sea que lo crea o no, que lo entienda o no. Quizás para usted no tenga importancia, pero desobedecemos a Dios y luego pensamos: bueno, Dios entiende. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Dios entiende. Sé que me llamó, pero sé que Él quiere que haga esto, pero no puedo porque... No. Con eso quiere decir que Dios cometió un error. Insinúa que Dios no sabe lo que hace. Lo que Dios nos llame a hacer, Él lo respalda con el cielo y la tierra para lograrlo. Así es Dios. Lo que Él requiera de nosotros, lo que sea que nos pida, Dios asume plena responsabilidad para ayudarnos a hacerlo. Y ahora, si usted decide: no puedo hacerlo, entonces sufrirá las consecuencias de desobediencia absoluta a Dios. Lo que deseo que veamos es esto: tome la decisión más sabia que pueda tomar. Seré obediente a Dios, pese a lo que sea. Sé que quizás a veces flaquee, o tal vez no lo entienda, pero obedeceré a Dios a mi mejor entender. Tendré el mejor año de mi vida hasta ahora. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo.
Y la gran mayoría en el mundo no lo cree. La mayoría en este país no lo cree. Y mucha gente que va a la iglesia no lo cree. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo. Y quizás usted diga, ¿es una advertencia? Sí, lo es, pero alabado sea Dios, es una bendición. Si cosecho lo que siembro, veamos el lado positivo. Sembraré lenguaje positivo, buena moral. Sembraré buena ética laboral. Es decir, depende de nosotros. Dios está detrás de cada persona para ayudar a quien esté dispuesto a obedecerlo, porque así es Dios. O sea, Él nos sustenta con lo mejor, nos ha dado lo mejor, nos ha dado su libro guía para lo mejor. Y mire, ¿qué hay detrás de estas promesas? Dios tiene lo mejor para sus hijos, así que mientras se sienta a escuchar esto, ahora mismo está diciendo, ¿quiere lo mejor de Dios? ¿Qué precio tendré que pagar? ¿Por qué no dice, ¿cómo me bendecirá eso? Mire, a menudo la gente piensa, bueno, ¿qué exigirá Dios de mí si hago tal cosa? ¿Por qué no dice, ¿qué tiene en mente nuestro admirable Dios si lo obedezco? ¿Qué tiene Él en mente? Es decir, Dios espera. Mire, Dios espera que esperemos lo mejor, porque Él es lo mejor. Porque Dios es lo mejor, tiene el derecho de esperar lo mejor de nosotros y el derecho de esperar que esperemos lo mejor. Esa no es la manera en que vive la mayoría de la gente. Es nuestra decisión y deseo que veamos lo sencillo que es. Y además, Él nos protege. ¿Acaso eso significa que nunca tendremos problemas? No. ¿Quiere decir que no habrá sufrimiento, heridas ni dolor? No, no significa eso. Sí quiere decir esto. En medio de nuestro sufrimiento, pena, decepción, dolor y todo lo demás, Dios Santo está allí para ayudarme a superarlo y salir de eso. Porque Dios es la cabeza de mi hogar. Así que piense en esto. Este Dios Santo convertirá cada mala circunstancia en algo bueno si andamos en su voluntad. A veces es difícil ver eso y hay personas que se alejan de Dios porque no entienden por qué Él permitió que pasaran ciertas cosas en su vida. Pero presten mucha atención. ¿Cree que Dios es omnisciente, que todo lo sabe? Omnipotente, que tiene todo el poder, y omnipresente, que siempre está allí donde quiera, donde sea que estemos. ¿Cree que Dios comete algún error? No. Si Dios hace algo que yo no entiendo, ¿qué hago? Reconozco que Él es Dios Todopoderoso, soberano, que sabe qué es lo mejor, y que quizás yo no lo vea. Tal vez, al ver el futuro, no me cuadre, no parece encajar, pero sé en mi corazón que Él no comete errores. Dios es el único que no comete errores. Y Él es el Dios admirable que quiere lo mejor para nosotros. Nos protege y nos perdona. Y piense en esto, piense en cuántos pecados Dios le ha perdonado. ¿No cree que Dios merece algo? Piense en todo lo que nos ha perdonado, cosas que hemos olvidado que quizás no hayan sido buenas en nuestra vida. Dispuesto a perdonar. Y lo que sea que Dios perdona, no nos lo echa en cara. Si lo perdona ya pasó, queda olvidado. Escuche bien esto, si confesamos nuestros pecados y estamos de acuerdo con Él, si los confesamos, Él es fiel. Si yo le preguntara, ¿cree que Dios es fiel? ¿Qué diría? Sí, Él es fiel. O sea, siempre es igual, Él no cambia. Así que sabemos que Dios es fiel y todas sus promesas se cumplirán. Y Dios ha demostrado una y otra vez que Él nos perdona. Mire, piense en esto. Antes de que Dios nos salvara, vio una larga lista de pecados que cometeríamos. Y no dijo, son un caso perdido. No, no dijo eso. Sino que vio la cruz y dijo, lo perdonaré, la perdonaré por cada uno de esos pecados, porque son mis hijos. Los bendeciré siempre y cuando me obedezcan. Tengo lo mejor para ellos. Mire, en verdad todos estamos donde estamos por decisiones que tomamos,
por cuánto confiamos o dudamos de Dios. Dios nos ha dado lo mejor, nos ama incondicionalmente. Piense en esto, piénselo. En el mundo entero nadie puede prometerle amor incondicional. Quizás lo digan, pero solo Dios puede amarnos incondicionalmente. Quiere decir que su amor siempre está allí, pese a lo que sea. Y podemos verlo en la cruz. Piense en eso, Él nos ha dado seguridad eterna. Somos salvos por la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchos otros versículos. Y ahora permítame repasarlas rápidamente. Escuche, esto es lo que Dios nos ha prometido. Caminar con nosotros, guiarnos, escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos. ¿Puede usted superar eso? No. Así es, dígalo más fuerte, no, no se puede. Piense en esto, caminar con nosotros, guiarnos, escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos y amarnos. 10 grandes promesas de Dios Todopoderoso. ¿Por qué alguien no querría seguirlo? ¿Por qué alguien no querría rendir su vida a Él? ¿Por qué alguien querría vivir en este mundo sin Él? Una vez más, Él promete escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos. ¿Y se me pasó alguna? Ese es el Dios a quien servimos. Y deseo exhortarle a llevar este mensaje a casa y a solas. Pídale a Dios que le hable al respecto. No le diré qué debe enfatizar. Señor, dijiste que has hecho esto por nosotros, estas 10 promesas, y las cumples todo el tiempo. Muéstrame lo que quieres decirme, Señor. En alguna de esas 10 se encontrará diciendo: no estaba seguro de esa, pero ahora lo estoy. Lo que deseo que veamos es esto. Este Dios amoroso que todo lo sabe, todo lo perdona, nos ama con un amor eterno, inmarcesible, inagotable, tan intenso y tan firme que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y que al morir podremos decir: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Amén. Ahora quizás usted al escuchar o ver piense: bueno, no sé si eso funcionará para mí. ¿Y sabe cómo lo descubrirá? Pruébelo. No hay decepción en Cristo, ninguna en absoluto. Y le desafío, esté donde esté, haga lo que haga, que al final de este mensaje le pida a Dios: Señor, habla a mi corazón, muéstrame si he escuchado la verdad, obra en mi vida. Si no es salvo, el primer paso es rendir su vida a Cristo y verlo obrar. Mire, luego puede orar como David: oh Señor, bendice esta casa. Qué cambio tan maravilloso puede darse en su vida. Y espero que haga esa oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias por tu gracia. Tu amor tan grande, tan sobrenatural, tan perfecto para cada uno de nosotros. Te pido que alguien, en algún lado, se detenga y confiese su pecado, rinda su vida a ti y deje que demuestres cuán admirable eres en cada aspecto de su vida. Gracias, oh Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo, por darnos todo lo que necesitamos para ser todo lo que planeaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.